Gente, hoy no puedo gritar. ¿Saben qué? Tengo información de que Sony tiene un proyecto secreto tras bastidores y hay un documental para pelos de lo que ocurre dentro de las oficinas de Sony que yo quiero que ustedes vean y me digan si ustedes creen que esto es real o no. Cuenta la leyenda que las entrañas del laboratorio de la compañía más popular de la industria del videojuego, un grupo de científicos trabaja incansablemente en una consola que será la más potente del universo, la PlayStation 5 Pro. Esta consola tendrá un SSD de ultra alta velocidad, contará con doble CPU y GPU para un poder de procesamiento jamás imaginado de 14 teraflops de potencia. Su cerebro contará con una CPU de 5 nanómetros capaz de hacer cálculos matemáticos inimaginables por el ser humano y podrá mostrar gráficos a 8K de resolución y 120 frames por segundo. Y lo más descabellado del asunto es que esta consola estará muy pronto entre nosotros. Eso no va a pasar. Corillo, mi nombre es Santi y esto es Game Tropics Pro. Cinco razones que me hacen pensar que no habrá PlayStation 5 Pro. Número 5. PlayStation pronto debería estar sacando un modelo Slim. La consola PlayStation 5 se lanzó al mercado hace apenas 2 años junto con la consola Xbox Series X y por supuesto Xbox Series S. Y sorprendió al igual que las consolas rivales por su tecnología que estaba a la par e incluso superaba en algunos aspectos a los componentes de las computadoras gamers de alta gama, como por ejemplo el uso del Ray Tracing y las frecuencias de reloj súper rápidas, en muchas ocasiones más rápidas que las GPU que habían para PC en aquel momento. A diferencia de la PlayStation 4 y la Xbox One, que estaban desfasadas de salida, las nuevas consolas estaban a la vanguardia. Además, se pusieron a la venta por un precio de salida de $500, un precio de salida muy ajustado, tomando en consideración su hardware. Pero aún así, $500 es un precio que para algunos jugadores con una situación económica más apretada es difícil de adquirir. Por eso creo que los esfuerzos de Sony estarán más enfocados en conseguir bajar el costo de fabricación de la videoconsola para ofrecer un nuevo modelo Slim y no un modelo Pro. Así que no veo una PlayStation 5 Pro hasta que nos salga primero una PlayStation 5 Slim. Vaya, no veo fallas en su lógica. Número 4. Suficiente potencia. La PlayStation 5 es una consola muy potente. Ha sido capaz de mover los videojuegos actuales, aún los más demandantes, con una buena calidad gráfica, casi siempre a 4K, ya sean nativos o dinámicos. Y la mayoría de los juegos corren a 60 cuadros por segundo y unos pocos a 120 cuadros por segundo, lo que demuestra el poder que tiene este hardware. Por lo cual, creo que la potencia de la consola es suficiente para mover los juegos que vengan sin mayores dificultades hasta que la tecnología en la que está basada envejezca y haga falta un cambio de generación. Veo totalmente innecesaria una revisión a mitad de generación por el tema de la potencia. Y aunque un poco de potencia extra siempre viene bien, la realidad es que la PlayStation 5 podría vivir toda la generación sin ningún tipo de problemas y sin una revisión pro de la consola. No veo fallas en su lógica. Número 3.
las ventas y la fabricación. Actualmente la PlayStation 5 se está vendiendo muy bien, un poco por debajo de lo que había vendido la PlayStation 4 en este mismo periodo de tiempo, pero no está nada mal, contando lo de la pandemia por el COVID-19, la escasez de semiconductores y los problemas de fabricación debido a los costos. Y pese a que el precio de PlayStation 5 aumentó este año en casi todo el mundo y que muchas personas experimentan una crisis económica, todo lo que sale a las tiendas se vende. No creo que Sony se aventure a sacar una revisión más cara de la consola cuando la que tiene se está vendiendo extremadamente bien. La PlayStation 5 regular no está barata. Es la consola más cara de la nueva generación de consolas, aunque un modelo Slim podría hacer que el precio de ventas disminuya. Una revisión Pro de más de $550 sería una locura, y no veo con mucho éxito esta estrategia. Tal vez por eso no soy el CEO de Sony o de PlayStation, pero tratar de cobrar más de lo que cuesta el hardware actual sería, en mi opinión, un rotundo fracaso. Papi, no hay break. Eso no va para ningún lado. Número 2. El Fidelity FX Super Resolution. Ya existe una tecnología de apoyo que puede liberar recursos de la consola para mejorar su rendimiento. Esto causaría el mismo efecto que si le aumentaras la potencia a la máquina. De esta manera tendrían recursos de hardware adicionales para mejorar significativamente el rendimiento de la consola y subir esa tasa de frame y estabilizarlos en 60 o hasta 120 frames por segundo. Sería el mismo efecto que se buscó con la PlayStation 5 Pro y la Xbox One X en la pasada generación. Aumentar la resolución de los juegos y mejorar el frame rate. Si Sony vía software puede hacer eso con la PlayStation 5 regular que tenemos hoy, ¿para qué van a invertir lanzando un nuevo hardware que les va a costar más en diseño, fabricación y distribución? It doesn't make sense. It is what it is. Hago esta breve pausa para darte las gracias porque hemos llegado a las 4000 horas de visualización. Como digo, eso es gracias a ti. Y necesito tu ayuda nuevamente para llegar a los 1000 suscriptores. Así que si no te has suscrito al canal, suscríbete porque vienen cosas grandes para este canal. Y que no se te ocurra quitar el video porque ahora es que viene lo bueno. Número 1. No tendrían razón de ser. El 4K supuso un cambio grande en el mercado de los televisores. Aunque ya existían televisores a Ultra HD para la salida de la Xbox One y PlayStation 4, eran en seres de alta gama sumamente costosos para la mayoría de los consumidores. Con el pasar de unos pocos años, el 4K se volvió la norma, el estándar de la industria, y más televisores se fabricaban con paneles a 4K, incluso televisores de gama media y gama baja. Una locura realmente. Los televisores Full HD o 1080p como se conocen ya estaban comenzando a salir más caros que los televisores a 4K debido a la escasa demanda que tenían. Y los hogares comenzaban a adquirir estos televisores a pasos agigantados. El problema surgió cuando los usuarios de las consolas comenzaron a quejarse de que las gráficas en sus consolas se veían peor a 4K que a 1080p. Esto ocurrió porque los primeros televisores 4K, gama media y baja, hacían un pobre trabajo reescalando el 1080p a 4K. Y ante la creciente demanda de jugadores insatisfechos con las consolas, Sony lanzó la PlayStation 4 Pro, una revisión más potente de la PlayStation 4 con un leve incremento en la velocidad de reloj del procesador y una GPU mejorada, con más teraflops de potencia y 1 GB más de memoria. Este hardware tendría la capacidad de hacer un reescalado inteligente mediante la técnica de tablón de ajedrez o el checkerboard, para lograr una imagen más nítida que lo que podrían mostrar la PlayStation 4 regular y la Slim, llevando los gráficos a una calidad visual muy cercana al 4K.
mientras su competidora más cercana lanzó la Xbox One X con el mismo propósito, llevando las cosas al siguiente nivel, porque esta nueva consola de Xbox logró llevar los gráficos hasta los 4K nativos de resolución. Pero el propósito seguía siendo el mismo: ofrecer una mejor experiencia visual para usuarios con televisores a 4K. No sabemos exactamente cómo le fue a la PlayStation 4 Pro en venta. Es una consola que a mí me gustó muchísimo y aún la conservo al día de hoy. Es posible que no haya vendido mucho por su precio más alto y porque ya los televisores, incluyendo los de gama media y baja, se estaban fabricando con procesadores de apoyo con la única finalidad de hacer un reescalado de mejor calidad visual para el contenido Full HD y de resoluciones menores. Algunos televisores lo hacen mejor que otros, pero ya a estas alturas todos los televisores tienen algún tipo de upscaler que hace esta función. No veo que hagan una PlayStation 5 Pro para el 8K. De hecho, se supone que la PlayStation 5 regular ya puede llegar a esos niveles. Así que difícil que vayan a vender una PlayStation 5 Pro con el motivo de decirle a la gente que está preparada para 8K. No veo a la gente comprando televisores 8K masivamente, como pasó con el 4K. Bueno, estas fueron las 5 razones por las cuales yo no creo que venga una PlayStation 5 Pro. Recuerda suscribirte si no lo has hecho y yo te veo en un siguiente video de Game Tropics Pro.